Y dándote pie, Horacio, para que vos trabajes tranquilamente el tema que trajiste para hoy, YPF y la Sí, propuesta que tenemos. muchísimas gracias. Es lo que decís vos, había otra conciencia social. YPF ya hace tango porque se crea en 1922, lo crean en el gobierno de Irigoyen, en el general Mosconi, porque en esa época la Fuerza Aérea dependía del ejército, no era una fuerza independiente. Y el general Mosconi era el que estaba a cargo de la Fuerza Aérea, y resulta que la Standard Oil y la Shell, que tenían el oligopolio de la provisión de combustible, no le querían vender por deuda del Estado. Entonces Mosconi dice, claro, estamos en guerra y esto no lo van a vender utilizando la lógica capitalista que el Estado no le pagó en tiempo y forma, terminaba pagándole con atraso, pero terminaba pagándole. Entonces dice, no, tenemos que tener la tierra nuestra, el subsuelo nuestro, ¿por qué le tenemos que depender de una empresa extranjera? Y ahí fue cuando pidió presupuesto, que en un año lo pidió presupuesto para hacer las primeras investigaciones y perforaciones de pozos, donde sabían que tenían petróleo. En esa época el gas se ventilaba porque no había forma de canalizarlo, pero empezamos a tener nuestra propia provisión de combustible desde junio de 1922. Y claro, había una lógica nacional, había un gobierno nacional y una lógica nacional, y no privatista, no que el mercado decida. El que decía era el Estado en nombre de todo el pueblo argentino, y se lo consultaba. O se tomaba medidas como esta, cuando veías el imperio de los privados sobre lo demás. Hoy es realmente lamentable. Si vos ves en la actividad petrolífera nuestra, lo que es, y por eso estamos charlando hoy sobre ese tema, lo que pretenden quedarse con el mayor descubrimiento que hizo YPF, que en realidad el descubrimiento se había hecho mucho antes, pero recién en el 2011 había forma de extraer. En el 2011 encontraron la forma, tenían no solamente el yacimiento, que después resultó ser el yacimiento de petróleo y gas convencional de lo más grande del mundo, es el segunda reserva de gas no convencional y el cuarto de petróleo en el mundo, lo dice el Departamento de Energía de Estados Unidos. Es casi toda Vaca Muerta, es casi toda la provincia de Neuquén, y se supone que tiene extensiones hacia Mendoza, hacia La Pampa, porque obviamente los fósiles fueron siglos y siglos y una extensión grande. Se supone que todavía tiene mucho más, y pretenden quedarse con esto con un fraude liso y llano, una maniobra fraudulenta, abogadil, con la corrupta justicia norteamericana como estandarte. Es más, se descubre YPF, y el problema estuvo, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no pensaba dejarle continuar con las privatizaciones. Ahí estaba privatizado Repsol, y le había vendido Repsol, que fue el que le había comprado al Estado argentino, se había vendido algunas acciones, y en ese momento, que estamos hablando en el 2011, Repsol tenía el 72% de las acciones, pero le había vendido un 25%, de ese 72% se lo había vendido Repsol al grupo Eskenazi, a la familia Eskenazi, el grupo Petersen se llama porque la constructora era Petersen, a la familia Eskenazi. Le vendió el 25% del paquete accionario. Y entre 1999 y 2010 giraron dividendos, se pagaron dividendos por 13.246 millones de dólares. Esto está en los balances oficiales de YPF. Se giraron balances entre 1999 y 2010 en 13.246 millones de dólares. Y pensaban seguir haciéndolo, en vez de invertir en la boca de pozo, y en vez de invertir en nuevas máquinas. No es lo mismo perforar hacia abajo, que había máquinas y podías desplazar máquinas de un lado del país al otro, que perforar la piedra en forma horizontal, que en eso no había ningún tipo de tecnología, ni medio, ni nada. Había que hacer aportes e inversiones ya. Y ellos pensaban seguir distribuyendo acciones. Entonces, lo que se decidió fue en el 2012, a comienzo del 2012, expropiar el 51% de las acciones. Y ahí, esa fecha, el 16 de abril de 2012, se hace la intervención y se envía, mientras interviene YPF, para que no la siga vaciando Repsol, si interviene YPF, envía el proyecto de ley al Congreso de la Nación, que después va a ser, día más tarde, en mayo, va a ser la ley 26741, que declara de utilidad pública y sujeto de expropiación el 51% del paquete accionario de YPF. Esta fue una decisión patriótica, valiente, en contra del manejo arbitrario y mercantil de la familia Eskenazi y sobre todo Repsol. Ahora,
¿Qué pasó? Hubo un error de forma. Teóricamente, según el estatuto de YPF, recordemos que cuando YPF va a cotizar en sus acciones en la Bolsa de Nueva York, presenta el estatuto. En el estatuto decía, estatuto redactado por Roberto Dromi, es profeso, decía que se le tenía que ofrecer a los demás accionistas las mismas condiciones que se le ofrece a uno que se le compra. O sea que la oferta tenía que ser para todos. Era para evitar que el Estado pudiera recuperar YPF, porque el Estado no iba a poder nunca comprar toda la empresa. Sí pudo comprar la mitad más uno y tomar la decisión, pero no podía comprar toda la empresa. Roberto Dromi, que es argentino, que vive en Mendoza, que comenzó su vuelo de privatista siendo intendente de la ciudad de Mendoza, puesto por la dictadura militar, y después fue ministro de Obras Públicas de Menem y cerebro de todas las privatizaciones habidas y por haber, de todo lo de Guastre sabidos y por haber. Puso esto para impedir que el Estado lo hizo. Una ley puede más que un estatuto. Un estatuto es un estatuto de una sociedad, estará colocado en Estados Unidos, lo que vos quieras, pero después sale una ley posterior y el principio jurídico te dice que la ley posterior, a partir de ese momento, cambia toda la regla de juego. Una ley es jerárquicamente por encima de cualquier estatuto, es una ley nacional y de acuerdo a nuestra Constitución Nacional que prevé estos casos de expropiación de utilidad pública. Bueno, ese fue el reclamo que hizo la Argentina. Y esto quiero rescatar, no solamente la figura de Santiago Pérez Teruel, que es el abogado, el procurador, era el procurador del General del Tesoro en ese momento por la Argentina, sino el que lo reemplazó de Cambiemos, Saravia Frías. Los dos actuaron según el derecho nuestro, o sea, los dos no se apartaron en ningún momento del derecho nuestro y hicieron los mismos reclamos. Sin embargo, el grupo Petersen-Schianazzi, que había acordado, había tomado, según él había comprado el 25% de Repsol, lo había comprado con créditos internacionales. Entre otros créditos, el mismo Repsol le daba. Yo quiero decirle a todos los oyentes que uno de los dueños de Repsol es BlackRock, para que podamos entender por qué esta presión. BlackRock, que es uno de los principales dueños de todo, BlackRock es uno de los accionistas, tiene participación accionaria en Repsol de España. Siempre la tuvo y la ha acrecentado con los años. Bueno, entonces, la familia Schianazzi se da quiero y dice que quiera porque no pudo pagar la deuda, porque no pudo rescatar el dividendo. Cuando lo primero que hizo la intervención del Estado, apenas se hizo cargo de quien ya tenía la ley, fue hacer una nueva acta del directorio por la cual anuló todas las actas anteriores. No hay un principio de continuidad jurídica como si fuera una nación. Un nuevo directorio puede cambiar todo. Eso lo dice claramente nuestra ley de sociedades, 19.550. O sea, ellos son privatistas cuando quieren, y si no son legalistas y estatales. No hay una continuidad jurídica, no existe la continuidad jurídica en la Argentina de una empresa. Cambió el dueño de la empresa, el 51% pasó a estatal y hizo una asamblea, legalmente hizo una asamblea y decidió que no, que los dividendos se iban a invertir para poder sacar como se hizo, para destacar el gas y el petróleo de Vaca Muerta. Por supuesto, el que no se opuso porque sabía que iba a la quiebra, fue a la quiebra y no tuvo mejor idea que presentarla donde estaba Repsol, porque él le compró Repsol, y entonces presentó la quiebra en el juzgado mercantil número 3 de Madrid. En España, YPF es Argentina. O sea, nosotros no podemos cumplir con el estatuto, pero tenemos una ley que nos protege, que es superior al estatuto. Pero este obrando de mala fe fue a España. ¿Por qué fue a España? Porque en España litigan todo. Entonces, como nadie se hacía cargo del tema, la justicia penal no estaba dispuesta a hacerse del tema, le permitió a la familia Schianazzi venderle el juicio contra la Argentina. En ese momento era contra YPF y contra el Estado argentino, a Burford Capital, que le pagó 15 millones de euros, en ese momento 16 millones de dólares. O sea que encima cobró, por hacerle el juicio a Argentina, cobró en dinero 16 millones de dólares y le dejó el juicio a... Es más, en el acuerdo dicen que si cobra todo el juicio, que ahora sabemos que son por más de 16 mil millones de dólares, por más de 16 mil millones de dólares, se quieren quedar con Vaca Muerta, una Argentina no puede pagar eso, y le va a dar una parte, el estudio lo reconoce una parte, tiene el 70% y lo va a reconocer un 30% a las familias que nacen. Le pagó en efectivo 16 millones de dólares y encima, ganando el juicio, de lo que cobre el juicio, le va a dar un 30% a la familia que nace. Uno parásito, uno que no hicieron absolutamente nada, ya te digo, comprar las acciones con los dividendos, sin pagarlas de ellos, y encima siguen jugando capitales. En la Argentina actual, la familia que nace, en el gobierno de Cambiemos,
en los 4 años de gobierno de Cambiemos, compraron 103 millones de dólares. Estaban en quiebra. La plata la cobraron dólares en euros, pero la dejaron afuera. Y acá en la Argentina compraron con pesos, está demostrado que compraron y los bancos le vendieron 103 millones de dólares. Enrique Kenazzi, la mujer, los 2 hijos y un hermano. Los 5 compraron 103 millones de dólares. El Estado jamás lo llamó para decirle, señores, si estás en quiebra, ¿dónde sacaste la plata? La PIB me lo llamó para decirle, ¿dónde sacaste la plata para comprar esto? Después tienen, vos sabés que tiene la dirección de los bancos, provincia de Santa Cruz, provincia de Santa Fe, provincia de San Juan y el nuevo Banco Entre Ríos. En el convenio lo hizo, tiene 4 bancos de provincia. Jamás la justicia ni el Banco Central le fueron a hablar sobre su administración de los bancos. ¿Dónde sacaban la plata para comprar los 103 millones de dólares? Bueno, yo te quiero decir que finalmente, como no puede hacer otra cosa, el que le compró Woodford Capital saca el juicio de Madrid y lo lleva, o casualidad, al segundo distrito Manhattan Sur. Ya había fallecido Tomás Griesa, pero la que reemplaza no mejor, la jueza Loretta Presca, que es la jueza superior de Estados Unidos. Ella determina, lo pone como víctima, mirá lo que hace. Hace un fallo que nosotros leímos ahora, el 8 de septiembre. La Argentina perdió el juicio en marzo porque le reconoció, la jueza Loretta Presca ya reconoció que la Argentina había incurrido en errores jurídicos y le reconocía derecho de acreencia al estudio Woodford Capital, que es un estudio inglés que se dedica solamente a esto, o sea que a coimear jueces, a corromper jueces para poder hacer esto. Son unos caranchos, hay que decirlo claramente. Ellos llevan adelante un juicio que le compraron. Parásito los Estenazzi, parásito la jueza, parásito el estudio, todo en contra de la Argentina. Ya sabe que la Argentina pagó, porque ya tuvo una experiencia tan llevado por la experiencia de los 2 puntos buitre que habían logrado contra Argentina. Eran menos de 600 millones de dólares y cobraron 9.350 millones de dólares. Ahí recibió plata Macri, recibieron plata todo. La justicia contraamericana, todo. Y van a hacer el mismo procedimiento. Ahora la Argentina le quiere apelar ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos y después la Corte Suprema de Estados Unidos. Son 18 jueces que no saben dónde queda la Argentina. Te das cuenta que por algo no van a tratar de decir lo mismo. No vamos a drogar acaso, vuelve a su fuero original, a la jueza Loretta Presca, que ya sabe y la acusa a la Argentina de que fue, o sea, la pone como víctima Repsol. Dice que no le dejó ejercer el control a Repsol de la venta de la empresa, que fue indirectamente que va fuera Repsol porque hubo una intervención del Estado, cosa que nuestra Constitución Nacional, nuestro derecho soberano, nos permite hacer esto. Está la ley de editorial pública, lo dice claramente la Constitución Nacional. Bueno, Repsol y las familias que nacen se pusieron como damnificados. Y resulta que por eso tenemos que pagar 16.000 millones de dólares, porque encima nos cobran interés de un poco más del 8% anual en dólares. 8% anual en dólares es una tasa punitiva de el 2012, abril del 2012, desde el 16 de abril del 2012 hasta el día de hasta la condena esta que yo, en realidad después no va a cobrar más, porque después tiene otro juicio más para cobrar que la jueza se pidió, como la Argentina apela, encima tiene que pagar más hasta que dentro de 2 o 3 años o menos la justicia norteamericana decida que la Argentina tiene que pagar. Como hicieron el mismo procedimiento, no lo van a tomar ni la Corte de Apelación de Estados Unidos y menos la Corte Suprema de Estados Unidos, que es peor que la nuestra. ¿Por qué? Entonces la pregunta es claro que la Argentina actuó de acuerdo a derecho. Y en esto que vuelvo a rescatar ahora de los 3, porque ahora está Carlos Zanini. De los 3, el Procurador General del Tesoro es el jefe de los abogados nacionales. Los 3 actuaron en función del derecho y la Constitución argentina y en defensa de las sentencias nacionales. Los 3. ¿Por qué se perdió? Bueno, porque Repsol, detrás de Repsol está BlackRock. Repsol no es una empresa cualquiera, es una gran empresa española que se dedica a hacer negocios de todo tipo, sobre todo energéticos, que ha sido condenada varias veces por mala praxis, inclusive por graves daños al ambiente, etcétera, pero es una empresa donde participa BlackRock en su capital. Y BlackRock no es un tema menor en Estados Unidos. BlackRock es la persona, Larry Fink es una persona más rica del mundo, es su director, pero BlackRock es el principal fondo de cobertura del mundo, y si fuera un PBI sería el tercer PBI del mundo, porque administran cerca de 10 billones de dólares, más de 20 veces lo que producimos nosotros por año administran ellos en activos financieros. Entre ellos están los de Repsol, y también tienen casi un 6%,
5,97% del paquete accionario de YPF, que fue comprándolo en la bolsa de Nueva York, esperando que los argentinos medios y medio ricos que tienen banco en cuenta corriente en Nueva York compren acciones de YPF y la vendan por la mitad de su valor afuera, se quedan con los dólares, pero Larry Fink, BlackRock, que sea lo que salen, la compra por la mitad. Entonces, este es el triste estado de situación. Ante este triste estado de situación, ante este claro intromisión de la justicia norteamericana sobre la soberanía del país y sobre nuestra Constitución, con este claro pin rentístico, por decirlo de alguna manera, rentístico de la jueza Loretta Presca y de la familia Eskenazi y de Repsol detrás de todo esto. Es más, cuando sale el juicio lo dejan afuera YPF, porque BlackRock ni siquiera quiere pagar lo mismo, ni siquiera la pantomima de decir, bueno, yo me pago lo mismo, pero pago, no. Lo dejaron afuera YPF y el paso fue solamente contra el Estado argentino. Hasta eso hicieron. Bueno, todas estas aberraciones jurídicas, la Argentina tiene una sola forma de imponerse, rechazando el juicio. No tenemos por qué, ellos no acatan un juicio de la justicia argentina. La Argentina se han repudiado, mirá lo perdido la cantidad de años que estuvo viviendo en Estados Unidos, Soren Manson, todos estos se repudian en Estados Unidos, vos tenés que hacer los trámites legales, te tienen que por delito de lesa humanidad, que están penados la CIT, la Convención Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, dice que prescribe, menos un delito económico. O sea, si hubiera sido delito, sería un delito económico. ¿Por qué nosotros tenemos que cumplir acabadamente lo que dice la justicia norteamericana? Entonces lo que estamos pidiendo es que junto con las elecciones se haga un referéndum. Primero que se haga una campaña de esclarecimiento de esto que vos generosamente, Néstor,